Vamos a dar inicio formal a esta sesión de Elsevier Live, extendiéndole también un cordial saludo a aquellas personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Un gusto saludarles. Mi nombre es Carlos Rojas y soy la persona que va a dirigir este encuentro de Elsevier Live. Para las personas que están en vivo, algunos acuerdos muy importantes para que la sesión fluya. A partir de este momento vamos a inactivar el chat. El único espacio en el cual usted va a poder compartir información va a ser a través del apartado de preguntas. Allí nos va a compartir las inquietudes que tenga en torno al tópico que estamos trabajando. El chat se va a dejar para uso exclusivo de los anfitriones, donde le vamos a compartir enlaces. Ahí va a recibir una serie de links, ligas o enlaces, donde pues va a estar asociado al tópico de la sesión de hoy. Bien. De otra parte, recomendación muy importante, enviar la pregunta solo una vez. Las preguntas no se responden al instante, entonces no se preocupe si al momento que usted envía la pregunta no es contestada, tenga paciencia y trate de ser lo más detallista posible con su pregunta, con su inquietud y por supuesto también procurando mantener la mejor ortografía posible para que sea legible para quien le habla. Bien, la grabación de este encuentro la va a encontrar en nuestro canal de YouTube, Elsevier Live, pero también puede ser parte de nuestro grupo en Telegram. Si usted utiliza Telegram, va a poder unirse a nuestro grupo de Elsevier Live. En este momento le voy a compartir el link para que se una a nuestro canal que tenemos en Telegram, donde todos los martes les recordamos que hay una nueva sesión y en el transcurso de la semana también se le envían las grabaciones o la grabación del encuentro que se efectúa. Entonces, a través del chat, como último mensaje, recuerde que el anfitrión es el único que puede enviar mensajes al chat. Allí va a recibir el link de nuestro canal de Telegram. Entonces, la grabación la puede encontrar en el canal de Telegram si se une a este espacio y si no, en el canal de YouTube Elsevier Live. Bien, entonces algunos acuerdos y consideraciones que nos van a permitir tener un desarrollo oportuno para esta sesión. De igual forma, para usted que está viendo la grabación, por favor escanee el código QR que está en pantalla y únase a esta comunidad que tenemos en Telegram. Muy bien, paso a inactivar mi cámara y a partir de este momento pues vamos a ver cuál es el temario, cuál es el tópico que queremos trabajar durante este encuentro y esta sesión de indicadores y métricas para revistas dentro de Scopus. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Los puntos que vamos a tener en consideración son los siguientes. Aquí vamos a hablar primero de las métricas y las revistas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos criterios, esos elementos clave que usted debe tener en la cuenta para hacer evaluación de títulos de fuentes? ¿Sí? Muchas veces nos centramos en lo que tiene que ver con la evaluación de tipo cuantitativa, indicadores, métricas, pero pues también vamos a ver que existen otras formas de valorar y evaluar la calidad de una publicación seriada a la cual queramos someter nuestro manuscrito. Bien, el siguiente punto de la sesión es entender un poquito Scopus, ¿no? Entonces, Scopus es el proveedor de algunos de los indicadores que usted utiliza para evaluar revistas, pero siempre antes de entender o hablar de estos indicadores es fundamental comprender las características esenciales que hacen que Scopus sea una herramienta de investigación referencial en el sentido que sea referente, no porque sea de referencias de documentos, sino que sea referente en el ámbito de la investigación, que sea representativa y que sea relevante, ¿no? Entender el cómo funciona la herramienta para así entender por qué existen estos indicadores y estas métricas. De otra parte, vamos a atender algunas preguntas frecuentes que usted nos va a compartir en torno a lo que tiene que ver con las revistas, las métricas, los indicadores, para después de esto hablar un poquito de lo que son los cuartiles, particularmente el cuartil de SiteScore. Bien, entonces, ¿cómo funciona el cuartil de SiteScore y cuál es la importancia que tienen estos indicadores o este indicador en particular a partir de los datos que provee Scopus? Después de eso, haremos una diferenciación que es muy importante porque tal vez es una de las confusiones más comunes que se presentan en este tipo de espacios entre lo que es el SiteScore y el SJR o el Shimago Journal Rank.
Bien, entonces allí vamos a hacer establecer esa diferenciación. Muy bien, de otra parte, haremos una comparación de revistas en Scopus, veremos cómo podemos comparar revistas dentro de la plataforma de Scopus a partir de una opción gráfica que nos ofrece la herramienta, por medio de la cual podremos hacer un análisis gráfico de tipo comparativo a través de diversos indicadores de evaluación de producción de títulos de publicaciones seriadas. Sobre el final, vamos a responder todas las preguntas que usted tenga, que recuerde que el único canal de comunicación que se encuentra activo exclusivamente para compartir preguntas va a ser el canal de preguntas y respuestas. Si su Zoom está en inglés, de questions and answers. Recuerde que el chat está únicamente habilitado para que los anfitriones le compartan información. Muy bien, y culminaremos esta hora de indicadores y métricas de revistas con las herramientas de aprendizaje continuo. Aquí le voy a compartir una serie de links para usted que está viendo la grabación. Por favor, escanee esos códigos QR que se van a ir compartiendo a lo largo de esta sesión a través de la pantalla. Y para usted que está en vivo, por favor, esté muy pendiente del chat, ya que allí vamos a enviar esa información junto pues con todo lo que tiene que ver con la bibliografía que se utilizó para el desarrollo oportuno y eficiente de esta sesión. Bien, entonces ese es el temario que proponemos para hoy. Eso es lo que queremos trabajar durante este encuentro. Así que, bueno, sin más preámbulo, entremos a hablar de lo que son las métricas y las revistas, ¿no? Entonces, métricas y revistas. Mire, empezamos hablando de los indicadores y las métricas y aquí con una definición que nos da Jones muy sencilla que nos dice, mire, las métricas son un estudio de tipo cuantitativo de la producción y las citas de artículos publicados. Vamos a plantear allí un punto para hacer una pausa. Entonces, fíjese que cuando hablamos de indicadores y métricas, como pues en términos generales, en lo que tiene que ver con evaluación y demás, pues se está hablando principalmente de factores y elementos de tipo cuantitativo que se van a dividir en dos grandes grupos. El primero de ellos es la evaluación de la producción. ¿Cómo se evalúa la producción? La producción se evalúa a través de la cuantificación del número de documentos que publica una entidad. Entonces, ¿qué es una entidad? Una entidad puede ser un autor. Entonces, usted evalúa la producción de un autor cuantificando el número de documentos que ha publicado ese investigador en un periodo de tiempo determinado. Entonces, ahí está haciendo una evaluación de producción, ¿cierto? Y ya está haciendo un uso de un indicador de productividad. Su institución, el centro de investigación, universidad, clínica, etcétera, a la cual usted pertenezca. Entonces, hay personas que hacen análisis donde miden la producción para tomar decisiones en torno a cómo empiezan a establecer proyectos, líneas de investigación para mejorar dicha producción. Entonces, esos son los primeros indicadores que existen en torno a la evaluación de la divulgación de la ciencia, los indicadores de producción. Ahora, después existen los indicadores de citas, ¿no? Entonces, esos indicadores que se encargan de cuantificar las citas, y esto a partir de los documentos, no solamente de artículos, sino también de los documentos. Entonces, se empieza a medir el número de citas que reciben esos documentos. Pues a partir de ese número de citas se está evaluando la reutilización de ese contenido para generar nuevos conocimientos. Estos indicadores de citas los vamos a dividir en dos grupos. El conteo de citas. Ejemplo, usted está haciendo una revisión sistemática y se encontró un documento que ha recibido 35 citas. Entonces, ese es un indicador de cuantificación. Pero existen otros indicadores como, por ejemplo, el índice H, que usa las citas, pero con algún otro valor y otro dato, para sacar un índice final, que es el famoso índice H. Entonces, son indicadores que dependen de otros valores para sacar una métrica final. El ejemplo es el índice H, puede ser el FWCI, puede ser el SiteScore, puede ser el Shimago, que usa muchos valores para sacar la métrica, etcétera. Entonces, fíjese que ya tenemos tres grandes tipos de indicadores. El indicador de producción, el indicador de conteo de citas y los indicadores de formulación de las citas que recibe un documento. Pero estos indicadores pueden evaluar no solamente documentos, sino que también tienen la posibilidad de analizar o evaluar la producción de un autor y de las revistas donde son publicados, ¿sí? Entonces aquí es donde entramos a hablar de algo que ya mencionamos hace un rato y son las entidades.
Cuando usted hace una revisión en torno a lo que tiene que ver con evaluación y divulgación de los diferentes actores que hacen parte de la divulgación de la ciencia, se va a encontrar con un término que son las entidades. ¿Qué es la entidad? La entidad es uno de esos actores que son evaluables porque hacen parte de ese proceso de divulgación de la investigación. Ejemplo, un autor es una entidad, una revista es una entidad, un documento es una entidad, una organización o una institución es una entidad. Todos estos hacen parte del proceso de divulgación de la investigación y para cada una de estas entidades existen indicadores. Entonces, hay indicadores propios para evaluar únicamente documentos, hay indicadores únicamente para evaluar revistas. Entonces, todo este tipo de indicadores pues, van a estar enfocados en algunos casos, y eso va a depender de la métrica, para evaluar solamente una entidad. Ejemplo, el índice H. El índice H no es una métrica para evaluar solamente una entidad. El índice H como indicador de investigación evalúa autores, evalúa revistas, ¿cierto? Entonces, es una métrica transversal. El Sitescore, del cual vamos a hablar en un rato, es una métrica única y exclusiva para revistas. Solamente evalúa revistas o publicaciones seriadas. Entonces hay indicadores y hay métricas que son transversales porque pueden evaluar varias entidades, así como hay métricas que pueden ser únicas porque evalúan solamente una entidad. El FWCI, que lo vimos algunas sesiones atrás, evalúa solamente documentos, no sirve para evaluar revistas, no sirve para evaluar nada más. ¿Listo? Entonces, esto en cuanto a lo que tiene que ver con estos indicadores. Ahora, ya tenemos claro los indicadores, aquí dejamos a un lado también las métricas alternativas, nos vamos a centrar en métricas tradicionales, pero ya tenemos claros esas grandes tres tipologías de métricas que existen a la hora de evaluar la divulgación y la comunicación científica. Ahora, también es importante, y esto siempre los diversos documentos que se crean en torno a la medición de la investigación hablan de la importancia de poder sopesar los valores de tipo cuantitativo con criterios de tipo cualitativo. Ya que hablemos un poquito de algo que nos dicen García Santos y García Villar en torno a que las revistas, ya empezamos a hablar de revistas o de publicaciones seriadas, no solamente se pueden evaluar por medio de métricas. Mire, ellos nos dicen, se puede decir que una revista científica tiene rigor científico si cumple con una serie de aspectos formales como la periodicidad de publicación, la definición del comité editorial y la publicación de las instrucciones para autores y revisores. Además del rigor científico, es necesario que haya una forma de evaluar, además del rigor científico, es necesario que haya una forma de evaluar la influencia que una revista, que determinada revista tiene dentro de la comunidad científica y para eso se utilizan las métricas. Entonces, la primera parte, ellos dicen, mire, las revistas no solamente vamos a evaluarlas a través de los indicadores, sino que también es importante evaluar la rigurosidad de una revista a través de aspectos formales que tiene que tener toda publicación seriada. Muchas veces nos centramos en evaluar la revista por métricas, ¿no? Entonces, que la revista tenga un cuartil, que la revista esté indexada y no nos fijamos en más. Entonces, que es importante que usted siempre vaya más allá de estos indicadores métricos y en el manifiesto de Leiden lo dicen y es una de las conclusiones más importantes de este documento, que los indicadores y las métricas cuantitativas se deben siempre equilibrar con los valores de tipo cualitativo. Entonces, una revista siempre debe contar con un comité científico, con un comité editorial, debe publicar la guía de autores o las instrucciones para autores, debe tener un proceso de revisión de documentos. Usted debe evaluar esto, no solamente los indicadores y las métricas. Claro, las métricas le ayudan a evaluar lo que nos indican García Villar y García Santos, la influencia que tiene ese título en su área del conocimiento, pero hay otras formas también que se pueden usar para evaluar revistas. Bien, evalúe el comité editorial, vaya y revise el comité editorial, los perfiles en Scopus, cuántas publicaciones tienen esos editores de esa revista en Scopus, en qué áreas del conocimiento publican esos investigadores. Eso lo puede hacer utilizando Scopus, ¿sí? Evalúe la guía para autores. ¿Cómo van a utilizar o qué requerimientos debe tener en cuenta para usar los datos de su investigación? Bien, todo eso se debe tener en la cuenta a la hora de evaluar una revista. A veces
nos damos cuenta que se le da mucho más valor y mucha más importancia a los factores de tipo cuantitativo. Y hoy vamos a hablar de estos. También vamos a aclarar muchas dudas que hay en torno a los mismos. Bien, pero es importante mencionar que no se deben trabajar solos, sino que siempre debe haber un equilibrio entre estos aspectos de tipo cuantitativo y la cualificación o la evaluación de tipo cualitativo. Muy bien, entonces eso en cuanto a lo que tiene que ver con las métricas y las revistas, las formas de evaluar las revistas en particular. Ahora, entonces hablemos de Scopus. Bien, entonces, ¿cómo Scopus puede incidir dentro de todo este proceso de evaluación? Entonces, hay que entender inicialmente Scopus como una herramienta de medición de la investigación, ¿no? Entonces, Scopus es una plataforma que va a congregar información de múltiples procedencias y que va a ser de gran utilidad para esto. Entonces, ¿qué es Scopus? Scopus es un indexador de contenido. Bien, esto tiene mucho que ver con la palabra índice. Indexación, índice, están muy ligados estos términos. ¿Qué es importante que usted tenga en cuenta? Que la indexación es un proceso de carácter editorial y no documental. Es decir, su artículo no se indexa en Scopus. Bien, entonces a veces nos dicen, no, es que usted tiene como objetivo este año con su grupo de investigación indexar 3 artículos en Scopus. Entonces, si yo no conozco Scopus, entonces lo que voy a hacer es publicar 3 artículos y después enviarlo a Scopus. Y resulta que así no funciona, porque la indexación es un proceso editorial y no documental. ¿Quién se indexa? Los editores, es decir, las fuentes. En este caso, nosotros estamos haciendo énfasis en las revistas. Las que se indexan son las revistas, no los documentos. Cuando un amigo le diga, es que indexé un artículo en Scopus, usted ya va a entender que lo que su amigo le quiso decir es que publicó un documento en una revista indexada en Scopus y que ahora la referencia de ese documento se está visualizando en Scopus. Eso en realidad es todo lo que pasa cuando alguien le dice indexar en Scopus. ¿Sí? Es claro, es más largo de decir y comunicacionalmente es mucho más sencillo y más práctico decir indexar un artículo a Scopus, pero cuando alguien no conoce Scopus, esto le puede causar confusión. Entonces, nadie nunca en ningún área del conocimiento, ningún tipo de documento va a publicar en Scopus, porque Scopus es una base de datos, ¿cierto? Que tiene indexado contenido de más de 7.000 editoriales. Entonces, Scopus no es una revista que publique. Bien, indexación, proceso de evaluación editorial, no documental. Entonces, la indexación es un proceso que no hace parte del tema de esta sesión, pero se lo cuento rápidamente. A grandes rasgos, se basa en 3 etapas. La primera es la postulación. Entonces, una revista dice, yo quiero estar en Scopus, yo quiero ser indexado en Scopus como revista. Entonces me postulo como revista y me presento ante un comité. Ese comité, que es externo a Scopus, se encarga de hacer la evaluación de la calidad que tiene esa revista. Si cumple con esa calidad, que sería el segundo paso, entonces la primera parte es postularse, la segunda parte es ser evaluado y la tercera parte es ser aprobado. Entonces, si cumple con esos requisitos, va a estar aprobado y va a estar indexado en Scopus. En caso de no cumplirlos, pues será rechazado y tendrá que esperar un tiempo para volver a presentarse. Entonces, eso es la indexación. Bien, el contenido que usted encuentra en Scopus cuando hace búsquedas es contenido publicado en fuentes indexadas. Bien, entonces Scopus es una base de datos que indexa documentos publicados por más de 7.000 editoriales. Ya sabe usted que la indexación no tiene absolutamente nada que ver con la publicación de documentos. Bien, son dos cosas completamente independientes. Una cosa es la publicación, otra cosa es la indexación. La publicación la hace el investigador, la indexación la hace la revista. Bien, ¿qué es lo que hace Scopus? Entonces Scopus, y este es el nombre técnico, lo que hace es que la revista está indexada, ¿cierto? Pasó el proceso de evaluación. Entonces, ¿qué es lo que hace Scopus? Según la frecuencia de la revista, cosecha la información referencial. Es por eso que en otras sesiones de capacitación, cuando hablamos de Scopus, decimos, Scopus es una base de datos referencial o de resúmenes de documentos publicados por más de 7.000 editoriales, porque lo que hace Scopus es empezar a cosechar datos y visualizarlos dentro de su plataforma, no publicar.
porque Scopus no es el dueño del contenido que se encuentra allí. Entonces lo que hará Scopus es visualizar o cosechar para visualizar la información referencial. Es por eso que usted va a encontrar en cuanto a contenido, cuando hace una búsqueda de documentos, lo máximo va a ser resúmenes. Y no es que Scopus tenga algo en contra suyo, no, es que es una característica propia de la plataforma a nivel global. Bien, entonces Scopus lo que hace es cosechar la data referencial de los documentos publicados en las fuentes indexadas. Ya tenemos claro qué es la indexación. Muy bien. Y después, por último, lo que va a hacer Scopus como base de datos, entonces es combinar de forma única toda esta información referencial de los resúmenes, las citas, porque Scopus cuantifica las citas. Recuerde que uno de los indicadores que hablamos hace un rato es las citas y Scopus es una herramienta de medición porque tiene la capacidad de cuantificar las citas de las publicaciones que están allí y la información referencial de los documentos para visualizar y analizar a través de diferentes dimensiones. Entonces es por eso que cuando usted entra a Scopus, y vamos a ir ya a la plataforma, vamos a encontrarnos 5 dimensiones o 5 módulos completamente diferentes entre sí. Entonces, cuando se ingresa a Scopus, nos vamos a encontrar 5 módulos diferentes, que es importante que usted siempre acceda por medio de su institución. Su institución es la que se encarga de determinar el acceso, ¿bien? No es Scopus. Entonces, usted me puede preguntar ahorita, ¿cómo ingreso a Scopus? Yo no sé. ¿Por qué? Porque quien sabe es usted desde su institución o desde su institución le pueden dar esa información. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, en esta sala de Zoom hay 196 personas conectadas. Yo no puedo ir uno por uno con las 196 personas que estamos conectadas en esta reunión diciéndoles cómo ingresar a Scopus desde su institución. Eso lo debe saber usted. Que es importante tener en cuenta y también siempre lo aclaramos, Scopus no es como Netflix, es decir, Scopus no lo suscribe una persona, Scopus lo suscriben instituciones. Bien, entonces el acceso a Scopus siempre será de carácter institucional y no existe una opción de acceso personal. Bien, entonces, ¿cómo reconozco que accedí de forma correcta a Scopus? Porque doy clic sobre esta figura de casa o de institución y me tiene que aparecer el nombre de la organización, llámese centro de investigación, universidad, clínica, hospital, etcétera, a la cual pertenezco. Bien, lo que no hay que hacer es buscar Scopus en Google o scopus.com. Bien, siempre contáctese con su institución para que le indiquen cómo acceder. ¿Con quién me contacto? Normalmente es con la dependencia de biblioteca o con la dependencia de investigación. Ahí normalmente, eso en el 99.999% de los casos siempre va a ser por allí. Bien, y cuando ingrese a Scopus tiene que aparecerle la pantalla exactamente igual a cómo se ve la que estoy compartiendo. Así tal cual tiene que verse la pantalla. Entonces, Scopus, ¿qué es lo que hace? Combina, volvamos aquí a la diapositiva, combina los resúmenes, la información referencial, las citas de los documentos o de las referencias de documentos para visualizar y analizar la información a través de diferentes dimensiones. Scopus se divide en 5 dimensiones rápidamente, las vamos a ver. Vamos a hacer énfasis en fuentes. La primera es esa, fuentes. Siempre que usted quiera saber si una revista está indexada en Scopus, va a recurrir al motor de búsqueda, a la dimensión o al módulo, como quiera llamarlo, de fuentes. Aquí cuando usted da un clic se encuentra todo el listado de títulos de más de 7.000 editoriales que se encuentran en Scopus. Aquí encuentra títulos, no documentos. Aquí no hay documentos. Bien, entonces ese es el primer módulo, el módulo de fuentes. Volvamos a la página de inicio. Tenemos los otros 4 módulos o dimensiones de Scopus, que estos están en la parte central dentro de la experiencia de usuario que usted tiene en la plataforma. Primero de ellos, documentos. Bien, entonces aquí está el motor de búsqueda de referencias de documentos que funciona a través de palabras clave. Tenemos el motor de búsqueda de autores, que es para buscar aquellos autores que han publicado documentos en fuentes indexadas en Scopus. Aquí se va a encontrar el famoso Scopus ID. Bien, después tenemos el nuevo motor de búsqueda de la plataforma, que es el descubridor de investigadores. Funciona colocando palabras clave, pueden ser estas o puede ser de otro tópico, y aquí usted va a encontrar autores que son referentes en este tema. Entonces, por ejemplo, usted es parte del comité de una revista, usted es editor de una revista y quiere buscar pares evaluadores para su revista. Entonces, aquí puede hacer una búsqueda con el tópico o las temáticas en particular que aborda su revista
y aquí el motor de búsqueda le va a sugerir un listado de investigadores que podrían ser pares revisores de los artículos que son sometidos a su fuente. Y por último, están las organizaciones, cambió el nombre, antes era afiliaciones o affiliations, a partir de hace 2 semanas más o menos, se le denomina organizaciones. Entonces aquí usted puede buscar cualquier institución, universidad, organización privada, organización pública, clínica, hospital, etcétera, que tenga documentos publicados en fuentes indexadas en Scopus. Entonces son 5 módulos que provienen todos de esto que hablamos acá y es la información que cosecha Scopus. Entonces, ¿qué cosecha Scopus de un documento? El título, el resumen, las palabras clave del autor, las referencias que usaron, la afiliación del autor. Todos esos elementos se vuelven diferentes dimensiones dentro de la plataforma. Ahora, dentro de lo que nos concierne hoy, estamos hablando de lo que tiene que ver con los indicadores de revistas. Por tal motivo, lo que vamos a hacer es utilizar el motor de búsqueda de fuentes. ¿Listo? Entonces, aquí, cuando usted ingresa fuentes, tiene 4 maneras de buscar las revistas. Se dirige a fuentes en la parte superior y aquí va a encontrar las 4 formas en este botón desplegable. Bien, allí están las 4 maneras en las cuales puede buscar revistas. Bien, entonces puede hacerlo por áreas del conocimiento. Usted quiere buscar cuáles son las revistas que hay en el área del conocimiento del derecho. Aquí está, se limita por derecho, ¿cierto? Área del conocimiento, escribe en inglés, es importante. Y aquí le aparece el listado de las revistas. Hay un total de 1056 revistas en derecho dentro de Scopus. Entonces aquí usted ya buscó las revistas por afinidad temática, ¿cierto? Por área del conocimiento. Esa es la primera manera en la cual podemos buscar revistas. De otra forma, también lo podemos hacer por medio de un título en particular. Entonces vamos a quitar aquí el filtro de área del derecho, escogemos título y entonces yo tengo una revista que he encontrado y que me han sugerido o que quiero revisar, entonces aquí coloco el título de esa revista. Entonces vamos a buscar esta revista médica a ver qué hay. Ah, no, es que más bien esta revista. Entonces aquí buscamos el nombre de la revista y aquí está, Geography Research Paper University of Chicago. Coloco el nombre de la revista y aquí me aparece. ¿Listo? Entonces aquí identifico una revista individual. ¿Qué pasa cuando vemos esto así? Entonces probablemente esta revista ya no está en Scopus. Bien, entonces las revistas pueden dejar de estar en Scopus. Las razones pueden ser diversas, ¿no? Entonces puede ser que la revista desapareció y ya pues no hay más contenido para publicar. Igual ahí quedó el historial de lo que la revista publicó. Puede ser que la revista ya no cumpla con los criterios que cumplía previamente al momento de estar indexada. Entonces, ¿qué decía Scopus? Bueno, su contenido va hasta el año 2022 y deja de estar indexada. Entonces, por eso me aparece así. Entonces, cuando me aparece así estos valores en blanco, quiere decir que la revista probablemente ya no está indizada. Estuvo indizada, puedo entrar acá y revisarlo, doy clic sobre el título de la revista y me dice, mire, el contenido de esta revista está descontinuado y estuvo hasta el año 1997, del 90 al 95 y del 95 al 97. Bien, entonces hay contenido de esta revista hasta el año 97, es decir, si usted publica en esta revista, pues esta revista al parecer ya no existe, aquí tiene otro nombre y es por esa razón que ya no nos aparecía. Bien, no, igual, aquí, hasta el 84 hasta el 90. Bien, entonces siempre revise esos datos, porque le pueden decir, no, la revista está indexada y usted la encuentra en Scopus, pero si encuentra que todo está en blanco es porque la revista dejó de estar indexada. Igual va a aparecer en ese listado cuando usted entra a fuentes, hay 44.000, pero en realidad de esas 44.000 activas son 29.000. Entonces hay muchas como esta revista de la Universidad de Chicago, que quería usarla como ejemplo justamente, para que lo tenga en cuenta. ¿Cómo sé si está activa? Porque tiene los indicadores, tiene métricas acá que me indican, valga la redundancia, que está activo este título. Bien, entonces esa es la segunda forma de buscar por medio de un título en particular. La tercera manera de buscar la revista es a través de el publisher, el editor.
Entonces yo quiero buscar una editorial en particular que tenga una revista indexada en Scopus. Por ejemplo, vamos aquí a buscar Caldas. La Universidad de Caldas tiene estas revistas indexadas. Aquí coloco el nombre de la editorial y me dice, ah, mire, esta universidad tiene 7 revistas indexadas en Scopus. Bien, entonces esas revistas que están indexadas en Scopus, bueno, esta al parecer ya no está indexada, pero tiene esas revistas que están o han estado indexadas en Scopus. Entonces buscó por una editorial, que la editorial puede ser una universidad, ¿no? Aquí coloqué la Universidad de Caldas en Manizales, Colombia. Entonces aquí tengo el listado de revistas que hacen parte de esa editorial y que se encuentran indexadas en Scopus. Y la última manera es a través del ISSN. Entonces coloco el numerito, el identificador, ¿cierto? El ISSN, que identifica ese título de revista y allí pues voy a encontrar esa revista en particular. Entonces son 4 formas en las que puedo validar que una fuente está indexada en Scopus. Entonces una de las preguntas comunes cuando decimos es que nadie publica en Scopus, porque Scopus no es una revista, lo que hay que hacer es publicar en una revista indexada. La contrapregunta que emerge allí es ¿dónde encuentro las revistas indexadas en Scopus? Acá, en fuentes. Y las formas de buscarlas son estas 4 maneras. Bien, entonces, esas son las maneras de encontrar unas fuentes. Ahora, vamos a empezar a hablar de lo que son los indicadores, ¿no? Entonces, empecemos a mencionar ya sabiendo que puedo encontrar un universo de revistas muy grande. Hablemos un poco en torno a lo que tiene que ver con los indicadores. Pero para eso, primero vamos a revisar algunas preguntas que tenemos en el chat, ya que estamos llegando a la mitad de esta sesión, para revisar unas preguntas en el preguntas y respuestas, porque el chat está inactivo y vamos viendo y respondiendo en torno a lo que se está trabajando. Entonces, Sergio Zambrano Lancheros, ¿algún programa en especial para la medición de estos indicadores? Scopus. Bien, para Sergio, Scopus es la herramienta que le provee esa información gracias a todo lo que definimos de la plataforma. Muy bien, otra pregunta que tenemos por acá nos la comparte Andrea San Juan. ¿Cuánto tiempo debe esperar una revista para volver a pedir el proceso de indexación en Scopus? 2 años. Bien, pues si la revista es rechazada, porque no cumplía con algún punto, pues debe esperar 2 años para volver a presentarse para ser indexada en Scopus o para pasar el proceso de evaluación, ¿no? Porque no es que esperar 2 años y ya de una vez me indexan, no, me presento otra vez como revista, me evalúan y pues si cumplo los requisitos, pues voy a estar indexada, si no, me tocará esperar otra vez 2 años. Bien, muy bien. Nos pregunta Fernanda Cabrera. Buenas tardes. Desde el buscador de Scopus, ¿cómo veo el cuartil en el que está la revista? Muy bien. Excelente. Vamos a hablar entonces de indicadores y de cuartiles. Vamos a hacerlo en un rato. Muy bien, ya tenemos por ahí esa pregunta presente de Fernanda. Hablar de cuartiles, clasificación de revistas. Excelente. Entonces, no tenemos más preguntas por el momento, así que continuemos y vamos a hablar de los indicadores y en ese momento mencionaremos lo que tiene que ver con las clasificaciones, es decir, los cuartiles. Muy bien. Entonces busquemos las revistas en el área del conocimiento, subject area. Vamos a buscar las revistas, hagamos el ejercicio en derecho, ¿no? Entonces, fíjese que en derecho, un área del conocimiento de las ciencias sociales, hay más de 1000 revistas en Scopus. Bien, entonces aquí tenemos los títulos de revista de esta área del conocimiento, que fue nuestro criterio de búsqueda. Los tenemos organizados por este primer indicador. Está el título, ¿cierto? En la primera columna, y después está este indicador que se llama SiteScore. Bien, este indicador, el de la primera revista, es de 17.3 y es el que marca la pauta para que de ahí hacia abajo se empiecen a organizar los demás títulos, del de mayor puntaje al de menor puntaje. Seguido de esto nos encontramos con columnas que nos van dando otros valores y otros indicadores, como por ejemplo el percentil más alto, las citaciones que recibieron las revistas entre el 2019 y 2022, los documentos publicados en el mismo rango temporal, el porcentaje de artículos citados, y aquí hay una flechita donde le digo muéstrame más datos, como por ejemplo el editorial y otros indicadores más como el SNP, el SJR,
¿cierto? Entonces empezamos a encontrar una serie de datos que en columnas se van a encargar de evaluar uno a uno los títulos que encontramos, ya sea porque los buscamos por área del conocimiento, por editorial, por el título o por el ISSN. Bien, pero para ir al detalle de una revista, entonces vamos a ingresar dando clic sobre el título. Bien, vamos a dar clic acá sobre el título de esa revista. Y al dar clic sobre el título, ahorita cuando buscamos la revista de la Universidad de Chicago nos aparecía que el contenido era hasta 1997, pero esta revista está desde 1984 hasta el presente. Entonces ya sé que la revista sigue indexando, o se sigue cosechando el contenido para visualizarse en Scopus, porque sigue activa su indexación. La revista que usamos como ejemplo en un principio no tenía activa la indexación dentro de Scopus porque su contenido llegó hasta el 97 dentro de la plataforma. Bien, entonces ya sé aquí que la revista está activa, la editorial es Elsevier y esta revista publica en tres áreas del conocimiento. Publica en Derecho, publica en Sociología y Ciencias Políticas, publica en Ciencias de la Información. ¿Sí? Son sus tres áreas del conocimiento. Estas tres áreas del conocimiento son establecidas por Scopus a través de algo que se llama el ACSJ, ASC, All Science Classifications. ¿Listo? Esa es una clasificación Journals. Entonces es una clasificación, perdón, es el ASJC, All Science Journal Classifications. All Science Journal Classifications. ASJC. Esa es la clasificación de áreas del conocimiento, esas son las áreas del conocimiento que tiene Scopus. Y esas áreas del conocimiento son las áreas del conocimiento que tienen los títulos que están allí. Entonces, dentro de esa clasificación, esta revista publica en estas tres áreas del conocimiento, dentro de esa clasificación del ASJC, All Science Journal Classification. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a tener en cuenta el área porque va a ser muy importante. Listo. Aquí tenemos los tres indicadores que visualiza Scopus para evaluar revistas, que son el SiteScore, el SJR y el SNP. Estos tres indicadores, si volvemos al inicio de nuestra presentación, son esos indicadores que hablábamos aquí cuando mencionamos las citas. Dijimos, cuando hablamos de citas, existen dos tipos de indicadores citacionales. El primero de ellos es el conteo de citas, ¿cierto? Entonces, el artículo que consulté ha recibido 20 citas. Ahí estoy haciendo un simple conteo de citaciones. Y hay otros indicadores que son indicadores que dependen de una fórmula. Dentro de dicha fórmula se tienen en cuenta citas para sacar un indicador final. Estos tres indicadores son de esta característica. Es decir, aquí no se están midiendo solamente citas, sino que se están evaluando otro tipo de elementos y factores. Bien, entonces vamos a hablar de estos indicadores. Empecemos por el más relevante para Scopus, porque es el que es propio de la plataforma y es el SiteScore. Bien, y para ello nos vamos a dirigir aquí a la parte inferior de la plataforma, ¿cierto? De la página de la revista, donde encontramos la fórmula del SiteScore. Entonces recuerde que el SiteScore, cuando organizamos esas 1050 revistas en el área del conocimiento del derecho, era el indicador que le daba el orden, ¿no? Entonces, en primer lugar, la de mayor puntaje, y así se establecía la organización de esos más de 1000 títulos. El SiteScore es un indicador que proviene de una fórmula. Entonces, se toman las citas que recibieron los documentos publicados por la revista en el periodo temporal 2019-2022 y se divide entre los documentos publicados por esa misma revista en el mismo periodo de tiempo. Entonces, de esta división sale esta métrica. Bien, entonces por eso hablamos de indicadores citacionales formulados. La cita es un valor de la fórmula, pero no es el único valor, sino que ese valor se formula seguramente con algún otro dato y sale un indicador final llamado SiteScore. Este indicador solo no me dice mucho. Yo no sé si es bueno, no sé si es malo, regular, alto, bajo, medio, ¿cierto? Entonces estos indicadores, aquí la recomendación es siempre evaluarlos de forma conjunta. Bien, no se pueden evaluar como uno solo. ¿Sí? Entonces son como los naipes. Usted va a evaluar
si la baraja que usted tiene para el juego es buena, evaluando la baraja completa. No puede evaluar una sola tarjeta, ¿sí? Usted no puede decir mi baraja es buena evaluando, revisando una sola tarjeta, es muy poco probable. Tiene que revisar la baraja completa, aquí pasa igual. Aquí hay que revisar todos los indicadores para evaluar la revista. Uno solo no es suficiente. Entonces, el 17.3 hasta el momento no es muy diciente, ¿sí? Ya sé de dónde proviene, pero no sé qué tan bueno pueda llegar a ser o qué tan regular pueda serlo. Entonces, vamos a la parte inferior. ¿Qué dice acá? Listo. Entonces, esa revista, arriba, le mencionamos que publicaba en Derecho, en Sociología y Ciencias Políticas y en Ciencias de la Información, ¿cierto? Publicaba en esas tres áreas del conocimiento. Entonces, este indicador, en cada una de esas tres áreas del conocimiento, para este caso, le va a dar un lugar en el ranking, porque todas las revistas o todos los títulos son sometidos a la misma evaluación. Citas de un periodo particular, en este caso 2019-2022, dividido entre los documentos publicados en el mismo periodo de tiempo. Entonces, de esa división sale el puntaje y aquí se organizan un ranking. Entonces, en el área del conocimiento del derecho es la mejor revista, ocupa el lugar número 1 entre 885, que son las que se encuentran activas. Son 1050 y tantas, pero activas hay 885. Entonces, ocupa el primer lugar gracias a este indicador. Entonces, aquí usted tiene más panorámica. Es la mejor revista ranqueada en el área del conocimiento del derecho en Scopus. ¿Por qué? Porque tiene la mejor relación entre el número de citas que recibió y el número de documentos que publicó en el periodo de los últimos 4 años enteros, ¿cierto? 2019 a 2022. Después tenemos que en el área del conocimiento de la sociología no ocupa el primer puesto, sino que este indicador le da el cuarto lugar en un universo de 1415 revistas, ocupando el cuarto puesto. Y en el área del conocimiento de las ciencias de la información ocupa el lugar número 2 entre 266 revistas, todo bajo el mismo indicador. Listo. Entonces ya voy evaluando la revista, ya sé medir el indicador, ya sé que el indicador lo que hace es darle un lugar en un ranking y pues la forma de evaluarla puede ser también entrando a evaluar ese ranking, ¿no? Entonces, entre ese universo de revistas que hay en esa área del conocimiento dentro de Scopus, ¿qué lugar ocupa gracias a esta relación entre lo que publica y lo que se cita? O lo que se cita y lo que se publica, que es el orden, numerador-denominador. Listo, ya tenemos esto claro. Ahora, la pregunta que nos planteaba Fernanda hace un rato es, ¿y el cuartil? ¿Dónde está el cuartil de la revista? Que es a mí lo que me gusta ver, es lo más bonito, es lo mejor. Entonces, ¿dónde está el cuartil de la revista? Bien, entonces, ¿qué es el cuartil para quienes no lo conocen? El cuartil es un modelo de clasificación, ¿sí? El cuartil es una cuarta parte en un 100%. Entonces, lo que se hace es que se dividen estos rankings, estas áreas del conocimiento se dividen en cuatro grupos, que son los famosos cuartiles, ¿no? Cuartil, cuarta parte. El cuartil número 1 es el grupo de las revistas que están, el primer cuarto de revistas que están en el mejor o con la mejor relación entre lo que citan o lo que les citan y lo que publican. Ese es el cuartil 1. Es decir, el primer cuarto de estos 885. Esas son las mejores revistas, que serían unas 220 por ahí. Entonces, las primeras 220, más o menos, de este ranking en el área del conocimiento del derecho, serán el equivalente a cuartil 1. Están clasificadas en ese grupo. Y así sucesivamente vamos descendiendo. Entonces, de la 221 a la 400 y tanto, cuartil 2, después el cuartil 3, después el cuartil 4. Entonces, ¿qué es el cuartil? El cuartil es la clasificación a la cual o la cual se le da a una revista según el lugar que ocupe en el ranking gracias al indicador usado. Eso es el cuartil. Bien, entonces, eh, el cuartil es eso, un modelo de clasificar revistas. Bien, así se clasifica una revista. Bien, por supuesto, el mejor cuartil es el uno, porque son las revistas, por así decirlo, top, que si volvemos aquí a la definición de García Villar y García Santos, son las que tienen tal vez una mayor influencia dentro de un campo o un área del conocimiento, pero las revistas que son cuartil 2 y cuartil 3 también son revistas representativas, ¿sí? Es que hemos escuchado frases fuera de lugar en torno a los cuartiles.
Bien, entonces es importante que tenga en cuenta que si una revista es cuartil 3 tiene un mérito muy importante. ¿Por qué? Porque pasó un proceso de indexación y la indexación no es un proceso fácil. ¿Sí? Si una revista es cuartil 4 sí está en el grupo que tiene una menor relación entre el número de citas y el número de documentos, pero no quiere decir que sea una mala revista. Bien, entonces hoy resulta que todos nos gusta el cuartil 1 y claro, pues a todos nos gusta lo mejor. Y esto es como, por ejemplo, a los que les gusta el fútbol, entonces, pues no todos pueden jugar en el Real Madrid, no todos los que les gusta el fútbol pueden jugar en el Real Madrid, ¿no? Entonces, unos juegan en el Real Madrid, otros tienen que jugar en sus ligas locales y otros tienen que jugar en las ligas de los barrios o en los torneos pequeños. Bien, entonces es importante que tenga en cuenta que una revista que no sea cuartil uno no quiere decir que sea una mala revista. Bien, porque para que esa revista tenga una clasificación de cuartil ha pasado por un trabajo riguroso muy importante, ¿sí? Entonces esto es muy, muy, muy referencial o muy relevante que lo tengamos en la cuenta. Entonces eso es el cuartil. Scopus, ¿cómo lo representa? Por porcentajes, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un cuartil? Una cuarta parte de un 100%. Divida 100 entre cuatro partes. Entonces, si está entre el rango del 99 y el 75% equivale a que es cuartil 1 en Scopus. Ojo, porque ahorita vamos a empezar a hablar de otras métricas. Entonces, es cuartil 1 en Scopus porque tiene un percentil de 99. Si es de percentil 50, quiere decir que es cuartil 2 porque está entre el 50 y el 75, ¿cierto? Si es percentil 49, cuartil 3 y así vamos descendiendo. Entonces en Scopus usted no va a encontrar la Q y el número 1, 2 o 3, sino que va a encontrar son porcentajes. El porcentaje es más diciente, porque una revista cuartil 1, Q1, puede ser 99 o puede ser 75, pero Scopus le está diciendo a esta revista 75, es decir, está en el cuartil 1, está en la primera clasificación, ¿cierto? Pero está en la parte baja de esa clasificación, no está en la parte alta, mientras que el percentil 99, pues es la parte alta de esa clasificación porcentual. Entonces, cuando usted hable del cuartil, es importante tener en cuenta que existen tres indicadores que sacan cuartiles. El primero de ellos es el site-score, que ya lo vimos, y este es el equivalente al cuartil de Scopus. Entonces, siempre que usted quiera saber cuál es el cuartil de una revista en Scopus, va a evaluar el site-score. Bien, entonces ese es el primer cuartil. Bien, cuartil de Scopus igual a site-score. Bien, ya tenemos el primer cuartil visto. Ahora bien, aquí viene lo interesante. Resulta que existen otras fuentes de información, otros generadores de indicadores que sacan métricas que también clasifican las revistas en cuartil. Un ejemplo de estos es el segundo indicador que está acá, que es el Shimago Journal Rank SJR. Shimago Journal Rank. Entonces, el Shimago es una organización española que genera sus propios indicadores. Si usted busca en la web SJR, aquí le aparece SJR Shimago Journal Rank. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Shimago? Shimago no es Scopus y esto es muy importante que lo tenga en cuenta. Si usted entra a la página de Shimago y se va a la parte inferior, dice, mire, Shimago desarrolla la métrica y se basa en los datos de Scopus, fuente de datos Scopus. Entonces son dos indicadores completamente independientes. ¿Dónde está el nivel de coincidencia? Está en dos niveles. El primero, la fuente de datos. En ambos casos es Scopus. Tanto para Sitescore como para el indicador de Shimago, Scopus es la fuente de datos. Bien. Y la otra parte que genera confusión es que Shimago usa las mismas áreas del conocimiento de Scopus, porque es su fuente de datos, y clasifica de acuerdo a una fórmula diferente para sacar la métrica, clasifica las revistas también en un ranking y ese ranking también lo divide en cuartiles, es decir, si yo busco esta revista en Shimago, puede y sucede, y es completamente normal que esa revista tenga otro cuartil en Shimago, porque el indicador es diferente, es decir, la métrica que en Scopus era una división aquí es diferente. Entonces entro a la revista, ya la busqué, la encontré, y aquí me aparece. Entonces, la revista en qué áreas del conocimiento publica, bueno, aquí le agregaron el e-learning, derecho, ciencias de la información, sociología y ciencias políticas,
y por aquí en la parte inferior nos va a aparecer su cuartil, ¿cierto? Pero el cuartil está basado en esta métrica, 2.32, que es la misma que veíamos en Scopus, solo que en Shimago la delimitan un poco, la cierran, pero es el mismo indicador. Shimago tiene su propia métrica para evaluar revistas, basado en los datos de Scopus, pero no es Scopus, es decir, la única relación es esa, fuente de datos y clasificación de revistas. Entonces aquí, muy seguramente usted estará diciendo, bueno, ¿y cuál es la fórmula del Shimago? Entonces por acá le voy a compartir en pantalla. Aquí está, bueno, aquí ya vimos esta parte. Por aquí hay un archivo que quiero compartirle para usted que está viendo la grabación. Por favor, escanee el código QR que está en pantalla. Para usted que está en vivo, dirija hacia el chat, ya que en un momento le voy a compartir este link. Entonces, este link es un link donde se va a encontrar las fórmulas de los indicadores. Por aquí está el link, ahí lo he compartido en el chat como último mensaje. Vamos a abrirlo. Entonces ya está en el chat como último mensaje. Recuerden el chat, no en el apartado de preguntas y respuestas. El chat que fue el espacio que designamos y asignamos para que usted reciba información. Muy bien. Entonces, ahora tenemos aquí las fórmulas que tiene las métricas para documentos, para autores y para revistas. Entonces aquí usted se va a encontrar toda la información. Bien, entonces tenemos aquí el indicador dentro de esta organización que es de filas y columnas. Dentro de la fila 2 y la columna 3, fila 2, columna 3, está el indicador de Shimago. Entonces, ¿qué es lo que hace Shimago? Shimago tiene en cuenta el promedio del peso del número de citas que recibió la revista en un año y lo divide en el número de documentos que publicó en los últimos tres. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las citaciones tienen peso, bien, en Shimago. ¿Cuál es el peso? El peso es según la fuente de donde proviene. Entonces, si a los artículos de esta revista los citan, artículos publicados en revistas también que están en el top, quiere decir que tienen un mejor promedio de número de citas recibidas. Depende de la fuente de donde provenga. Bien, entonces Shimago le da un peso a las citas. Bien, y bajo ese peso saca un promedio y lo va a dividir entre el número de documentos publicados en los últimos 3 años. De esa fórmula sale este indicador y ese indicador a su vez en Shimago va a clasificar la revista en un ranking y después ese ranking se fragmenta y se divide en 4 grupos. Entonces, cuando usted habla de cuartiles, colóquele el apellido. Bien, la revista en la que voy a publicar es una revista cuartil 1. No me está diciendo mucho. Si usted me dice, la revista en la que voy a publicar es una revista cuartil 1 en Scopus, perfecto, ya entendí, está haciendo referencia al SiteScore. La revista en la que voy a publicar es cuartil 1 en Shimago, ok, ya sé, Shimago saca su métrica basada en datos de Scopus, muy bien. Entonces, esa es la importancia de colocarle el apellido, ¿bien? ¿Por qué? Porque el cuartil es muy genérico, ¿bien? Y hay que saberlo identificar. Y por último está el cuartil, y aquí también en ese archivo que le compartí, si nos vamos a esta organización, en la fila 3 columna, la fila 3 sí, columna 2 tenemos la métrica del factor de impacto, que también saca cuartiles para revistas basado en los datos de Web of Science. Entonces hay 3 cuartiles, ¿bien? Y usted esos 3 cuartiles debe saber identificarlos. Bien, porque cada cuartil tiene o una fuente de datos diferente o una fórmula diferente. Ya usted tiene los insumos para evaluar la métrica. Ya con este archivo usted puede decir y puede ir a evaluar estos indicadores y estas métricas. Bien, ya sabe que el cuartil no es único, sino que el cuartil depende de la fuente de datos y depende de la fórmula que se use para clasificar esos datos. Bien, y que también va a depender de lo que exija o pida su institución. Bien, porque su institución puede tener algunos requisitos o algunos requerimientos en los cuales usted debe hacer mayor énfasis. ¿Qué cuál métrica es mejor?
ya usted tiene los insumos para evaluar. De hecho, ahorita le voy a compartir otro insumo que puede ser muy interesante. Bien, entonces ya usted va a determinar bajo qué criterio quiere evaluar una revista. Lo importante es que entienda que existen tres cuartiles diferentes y que siempre vamos a denominarlos bajo su apellido para que todo nos quede claro. Bien, entonces este es el tercer cuartil, bien, que no es de Scopus, sino que basado en los datos de Web of Science. Muy bien. Y para culminar esta parte, vamos a hablar del SNP. Esta métrica del SNP significa Source, Normalize, Impact per Paper. Entonces, el SNP es un indicador que se utiliza también para evaluar revistas. Bien, entonces este indicador del SNP no es un indicador de clasificación. El indicador de SNP, por su parte, es un indicador que podemos hablar de él y lo veremos acá. Es un indicador Source Normalized Impact per Paper. Es un indicador un poco más de comparación. Entonces, no es de clasificación como el Shimago, como el SciScore, sino que es un indicador que puede ser más para comparar. Bien. Entonces, es un indicador que proviene de una división. Entonces se mide cuál es el potencial de citas que se esperaría que reciba una revista según su área del conocimiento, ¿cierto? Entonces, el número de citaciones esperadas va a ser el divisor y aquí vamos a tener el número de citas que recibió. Entonces, es una métrica que no se mide de forma clasificatoria, es decir, no la mido por percentil o por cuartil, sino que la mido por el indicador comparándola de acuerdo a la proximidad que tiene al 1. Entonces, si la métrica es superior al 1, quiere decir que está por arriba de la media, porque recuerde que el denominador era el número de citas potenciales. Entonces, si la revista recibió 200 citas y el potencial era 200, pues la métrica va a ser igual a 1, está sobre la media, está sobre el promedio, bien, de citas potenciales. Pero si es inferior a 1, quiere decir que está debajo de esa media. Bien, si es superior a 1, pues va a estar por encima de dicha media. Es una métrica comparativa, ¿por qué? Porque usted por SciScore o por Shimago no puede comparar esta revista en derecho con la revista mejor rankeada en el área del conocimiento de ortodoncia, que es un área del conocimiento de la salud. Entonces yo no puedo comparar, es que es mejor revista la otra revista de ortodoncia que ocupa el lugar 200 porque tiene un mejor SciScore que esta revista de derecho. No las puedo comparar así. ¿Por qué? Porque cada área del conocimiento tiene una periodicidad de publicación diferente, tiene una madurez de citas diferentes. Entonces, es fundamental que empecemos a utilizar indicadores normalizados. Por eso la métrica se llama Source Normalized Impact per Paper. Está tratando de normalizar las citas de la revista comparándolo con un potencial. ¿Sí? Es una métrica normalizada por eso, porque procura comparar las citas versus el potencial de cada revista. ¿Y el potencial de dónde se saca? Del área del conocimiento, ya que el dinamismo que establece o que tiene cada área del conocimiento no va a ser igual. Entonces, esta métrica será una métrica de tipo comparativo. Bien, ahora, para culminar y pasar ya a la parte final de preguntas, dentro de Scopus usted puede comparar revistas. Cuando entra a una revista, en la parte superior derecha del título, hay un botón que dice comparar fuentes. Aquí. Vamos a dar un clic y aquí podremos comparar hasta 10 revistas. ¿Cómo las comparamos? Colocando el título o bueno, establecer el criterio de esa revista acá. Entonces coloquemos el título de una revista. Entonces vamos a buscar alguna que hable de derecho. Entonces coloco el derecho y por aquí me aparece. Entonces esta, que es de otra área del conocimiento, ¿no? Entonces empiezo a compararlas. ¿Compararlas bajo qué? Bajo 7 indicadores diferentes. Primero de ellos, SciScore. ¿Cuál tiene mejor SciScore? Bien, relación entre documentos y citas. Bien, o citas y documentos. LSJR, Shimago Journal Rank. Entonces usted empieza a establecer una comparativa. Esta comparativa puede ser muy útil, por ejemplo, a la hora de tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, quiero publicar un artículo de revisión. Entonces, por aquí abajito, la última gráfica es el porcentaje de artículos de revisión que publica una revista por año. Entonces, la revista roja
que es de un área del conocimiento de la medicina, pues publica más documentos de revisión que la otra revista. Entonces ya usted empieza a hacer una comparativa. Bien, ¿cuál revista publica más documentos al año? Entonces aquí tengo la gráfica. Todos estos gráficos son sujetos para descargarse o de exportar sus datos en CSV o puede exportar la gráfica en una carpeta comprimida en zip, que ahí le va a descargar el gráfico en diversos formatos. Bien, entonces eso en cuanto a lo que tiene que ver con los indicadores de las revistas en Scopus. Bien, entonces esto es muy importante que lo tenga en cuenta. Bien, muy bien. Vamos entonces a revisar las preguntas que tengamos. Bien, por acá. Listo. Entonces vamos a revisar preguntas mientras aquí les voy a dejar unos links de los cuales ya les voy a hablar. Diana Pinillo, un cuartil equivale que está entre un 25, sí, una cuarta parte. Bien. O sea, ese 100% se divide en cuatro partes. Muy bien, sí, correcto. Bien, eso en cuanto al site-score, ¿no? Que es el que los organiza en percentiles. Bien, Pedro Ballesteros, muchas gracias por la exposición. Listo, muchísimas gracias a Pedro, que nos desea muchos éxitos a todos. Bien. Eh, Carlos Eduardo Cardoso, ¿pueden haber casos donde el Q sea diferente en cada indicador? Por supuesto que lo puede haber. Es completamente normal. Entonces ya usted decide bajo qué indicador quiere evaluar o pues sí, evaluar la clasificación de una revista. Bien. Muy bien, Claudio Castro nos pregunta, ¿con qué indicadores se pueden comparar revistas de diferentes áreas? Por ejemplo, revista de Derecho y de Ingeniería, con el SNP. El SNP, el último del cual hablamos, el Source Normalized Impact per Paper, recuerde que está normalizando la diferencia entre áreas del conocimiento, estableciendo un potencial que proviene de una evaluación de, bueno, cuántas citas reciben las revistas en esa área del conocimiento. Entonces, cuando usted quiera comparar dos revistas de dos campos del saber completamente diferentes, utilice el SNP. Bien, excelente. Vamos a ver. Patricia Solís, ¿las revistas pueden estar indexadas en diversas plataformas? Sí, no son tanto plataformas, sino índices, pero sí, la revista puede estar indexada o indizada en diferentes índices. Bien. Eh, Claudio Castro, ¿por qué? Es una pregunta, espérame. ¿Por qué los productos del CIDER no están disponibles para particulares? ¿Están disponibles para empresas no educacionales? Sí, existe algo que se llama el área corporativa. Entonces usted puede suscribir desde corporativo, ¿cierto? Que es otra línea de negocio de Elsevier. Usted puede suscribir el contenido, pero no para personas. Bien, no es Netflix, que es individual, es de instituciones, ya sean academia o gobierno, también hay corporativas que tienen acceso al contenido de Elsevier, pero son organizaciones, no personas. Bien, muy bien. Erika Lara, cuando yo voy a buscar el cuartil, me voy al ranking de Shimago. En mi institución se publica en WOS y o Scopus. Recuerde que nadie publica en una base de datos. Recuerde que se publica es en una revista. Usted usa o su institución usa los indicadores de Web of Science y Scopus para evaluar las revistas donde se publican. Bien, entonces nadie nunca va a publicar en Scopus ni en Web of Science porque eso no son revistas, son bases de datos. Bien, bien, muy bien. Andrea San Juan, si la revista está indexada en Scopus, ¿siempre será internacional? Sí, una de las características o alguno de los puntos clave que se tienen en cuenta a la hora de evaluar una revista es que su publicación sea publicación de contenido en investigación, que sea contenido principalmente investigación científica y que sea de carácter internacional. ¿Sí? Es decir, que uno, publiquen autores de diferentes países, dos, que no se publique tanta información de tipo local, porque pues en realidad Scopus lo acceden personas de todo el mundo. Bien, eso en cuanto a la pregunta de Andrea. Muy bien, Fernando de Jesús.
Nos pregunta, cuando la revista en la que quiero publicar o que es la adecuada no tiene buenos números, ¿que se recomienda? Es que depende su necesidad, su objetivo, por lo que le mencionaba hace un rato. Es decir, que una revista no esté bien clasificada inicialmente, puede ser porque la revista esté recién indexada. Entonces se evalúe desde cuándo está indexada la revista, ¿sí? Es decir, no se fije en este indicador final. Muchas personas se quedan acá en esto, pero no entienden un poco para que una revista, solamente para que tengas indicador, ya tuvo que pasar un trabajo muy arduo y tiene que cumplir con unos criterios de calidad muy importantes, ¿sí? Claro, por supuesto, todos quisiéramos jugar en el Real Madrid, pero no todos podemos jugar en el Real Madrid. Sí, hay unos que les toca jugar en otros equipos de fútbol un poco con menos recorrido y bagaje que el Real Madrid, pero llegan a ser futbolistas. Otros quisimos ser y nunca pudimos serlo. Entonces es importante tener en cuenta eso. Bien, que para que esa revista esté ahí, ya pasó por un proceso de evaluación. Bien, que no tenga los mejores números, ya hay que evaluarlo. Y aquí, por ejemplo, hay algo que se llama el Sitescore Rank and Trend, donde usted empieza a evaluar, es que la revista apenas se indexó hace poco. Es que la revista, pese a que no tiene los mejores números, sigue creciendo. Es decir, antes estaba más bajita, tiene un crecimiento, está mejorando tal vez sus procesos de difusión o de divulgación de la investigación. ¿Sí? Entonces ahí lo vamos bien. Bien. Muy bien. Por aquí se me perdió. Claudio Castro, ¿qué diferencia hay entre indicación e indexación? No sé si es indización porque indicación pues es indicar, indexación pues es ser parte de. ¿Qué diferencia hay entre indicación e indexación? No me queda muy clara la pregunta. Gracias, Diana, con gusto. Muy bien. Alejandro Muñiz nos dice, ¿qué tan conveniente es usar el tipo de cuartil para valorar lo que publica un investigador, sea cuartil uno, cuartil 2, cuartil 3 o 4? Bueno, pues si usted va a evaluar un investigador, ¿por qué evalúa la revista? ¿Cierto? Existen indicadores propios para evaluar el investigador. Entonces, en realidad, no es muy recomendable dentro de los documentos que se han visto en uso responsable de las métricas evaluar un autor, que es una entidad que hace parte del proceso de la divulgación de la ciencia, con indicadores de otra entidad, ¿sí? Entonces, no puedo evaluar el autor y la calidad de su investigación evaluando la revista en la que publicó. Tengo que evaluar es al autor, los indicadores propios del autor. Entonces, se hace mucho, pero no es lo más recomendable. Bien. Em, Listo. Erika Lara Posada. Lo entiendo. Lo que quise decir es que se nos pide precisamente revistas indexadas en Scopus y en Web of Science. Mi pregunta es, si siendo ese el requerimiento, buscar el cuartil de Shimago es el más adecuado. Si le piden Scopus, puede buscar en Shimago. Ahí depende la clasificación que le exijan. Si no le exigen clasificación, no tiene que utilizar indicadores. Tiene que validar que esté indexada en Scopus y en Web of Science. Eso ya va dependiendo de lo que requiera. Bien, entonces a usted le dice, no, tiene que publicar en revistas que estén indexadas en Scopus y en Web of Science. Entonces, simplemente pues vaya y busque esas revistas. ¿Cómo busca que una revista esté indexada en Scopus? Ya sabe cómo hacerlo. Y bueno, pues ya podrá tener otros espacios para conocer cómo buscar que una revista esté indexada en Web of Science y cruzar la información. Bien, pero si no le piden indicadores, pues no tendrá que utilizar Shimago. Si le piden indicadores, pues ya dependiendo del indicador, usará Shimago o no. ¿Listo? Muy bien. Eh, los indicadores de Elsevier se pueden ver en otras plataformas como Web of Science. No. Bien. Excelente, nos dice María Fernanda. Listo. Muy bien. Creo que no tenemos más preguntas, así que de mi parte no me queda más que brindarle la siguiente información antes de agradecerle por el tiempo y espacio que se ha tomado. Aquí tenemos dos links. El primero de ellos es de un archivo de indicadores y métricas. Bien, entonces este es diferente al primero que le compartí porque este es un libro de métricas. Entonces este es más grande, tiene más información de los indicadores y las métricas que usted va a encontrar en Scopus. No solamente para evaluar revistas, sino también para evaluar autores, artículos, etc. Después tenemos
La Academia de Scopus, aquí está la Academia de Scopus, que es un espacio para que ponga a prueba sus conocimientos, para que allí participe activamente. Esto es diseñado directamente por las personas que desarrollan la plataforma y la herramienta, entonces pues allí pues va a poder poner a prueba sus conocimientos y demás. ¿Listo? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por su participación. Tenga en cuenta que la grabación de esta sesión la va a encontrar en nuestro canal de YouTube, se va a subir en el transcurso de esta semana, va a encontrar dicha grabación allí en YouTube. Bien, entonces de mi parte no me queda más que desearle un excelente resto de martes y esperamos que se pueda conectar a nuestra sesión de la próxima semana de Elsevier Live. Recuerde la hora, es a las 10 para hora de referencia en México, las 10 de la Ciudad de México, de Costa Rica, a las 11 de la mañana para Colombia, Ecuador y Panamá, y a las 12 del día para República Dominicana. Si usted se conecta desde otro país, tenga en cuenta la franja horaria de alguna de estas naciones que acabo de mencionar. Muchísimas gracias por su asistencia y hasta una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Hasta pronto.